amigas, hoy estamos con etimológica de la palabra etimología, pero sin embargo no se va a colgar en desvelación etimológica, sino que se va a colgar en Yahshua y Elohim, y cuando acabe el mensaje van a entender ustedes por qué. Primeramente vamos a hablar de lo que es la etimología. La etimología, correctamente, la definición científica, podríamos decir, de la palabra etimología, es que es la ciencia que examina la estructura de los vocablos, su formación, sus transformaciones, así literales como de significado y su origen. La etimología ha sido clave fundamental en el estudio de las raíces hebreas. Los que están profesando o estuvimos estudiando, o de hecho estamos estudiando, porque las raíces de las palabras y el entendimiento etimológico es muy bueno. Pero a lo que voy es que el estudio etimológico de las raíces hebreas ha enseñado que las raíces hebreas son las que nos han transmitido los nutrientes al árbol de la vida. Sin embargo, no solamente han sido las raíces hebreas, sino que la etimología, y ellos se han enfocado en su desarrollo etimológico a la raíz hebrea, pero olvidándose en algunas ocasiones de las raíces, por ejemplo, griegas o latinas. Entonces, para hacer un seguimiento correcto a la etimología es necesario no ignorar las raíces. Vamos a tener algunos hallazgos, por supuesto, en el idioma hebreo, que es un idioma muy rico, por supuesto, que correctamente llamado es el arameo, pero también vamos a tener enormes hallazgos, como es el caso que nos ocupa hoy, en el estudio de las raíces, por ejemplo, grecolatinas. Y hoy nos toca la palabra etimología, y vamos a ver primeramente que etimología es palabra tomada del latín, el cual no hizo más que transcribirla literalmente de la griega etimología. Aquí está. Aquí está. Esta palabra griega transcribe esta latina, de esta latina que es etimología, es esta palabra griega, es etimología, que así se escribe en griego. Y dice, está compuesta, etimología se compone de etimos, que significa etumos, o se transcribe como etumos o etimos, que quiere decir verus, verdadero. Entonces tenemos la primera parte de la palabra etimología, etimos, verus, verdadero. Sí, está bien. Está todo bien. Y se compone también de logia, etimológica o etimología. Etimos, verus, verdadero, y logía, o logos, así se escribe en griego. Logia y logos. Logia o logia y logos. ¿Qué es el logos? Pues luego vamos a acabar leyendo Juan 1.1, el llamado Evangelio de Juan 1.1. Pero por ahora vamos a ir poco a poco porque esto es muy importante de comprender, porque se ha venido diciendo desde las raíces hebreas muchas veces que Yahshua HaMashiach no es Elohim. Hoy vamos a demostrar etimológicamente que supuestamente ellos han ido a las raíces, pero han olvidado han olvidado la más importante, que es precisamente esta etimología. Entonces, logia significa, según este diccionario etimológico del 1852, perviviente a nuestros días, lo cual quiere decir que es de suma erudición, dice que logos, primero era el logos, ahora lo vamos a ver en Juan, en el principio era la palabra, el logos, Juan 1.1. Logos significa eloquium, significa verbum, que es verbo, por supuesto, en latín. Significa ratio, significa locución, significa palabra y significa razón. Entonces, como bien habrán deducido ya, sabemos que nos
presentamos ante un público pues que le gusta investigar. Logos significa Eloquium y Eloquium es Elohim. Por lo tanto, el Logos de primera de Juan, del Evangelio de Juan 1.1 dice correctamente, en Juan 1.1 se dice: al principio ya existía la palabra, que en hebreo es también menra. La menra no se estudia en el Talmud porque precisamente apunta al Logos, que es el Mashiach, que es el Logos o la palabra de la que nos habla Yohanan Juan 1.1. Dice: al principio ya existía la dabar, la palabra, y la palabra estaba junto a Elohim, y la palabra era Elohim. Aquí está indiscutible. Otra cosa es la moto que nos hayan querido vender, despojándonos precisamente cuando precisamente nos han dicho que eran doctos en la etimología y han olvidado precisamente esta etimología que nos apunta a que el Logos es Eloquium y Eloquium es Elohim. Logos significa Eloquium, Eloquium es Elohim. Y además, Eloquium, Elohim significa también, o es, digamos, sinónimo de verbo. Sabemos que las oraciones no se pueden construir sin un verbo. Al principio de la creación, por eso dice al principio, era el verbo, porque todo eran voces, pero voces ininteligibles, incomprensibles. ¿Qué tuvo que actuar? Tuvo que actuar el verbo. ¿Para qué? Para hacer las oraciones en el caos psicodélico de antes de la creación, para transformar la creación inconsciente en consciente, tuvo que emitirse el verbo, hágase, y ya a partir de ahí. El verbo también lleva, el verbo se manifiesta, ya hay oración, hay un sentido lógico, y que de hecho lógico viene de logos, y hay un ratio. Un ratio es el alcance. Entonces también, a la vez de que el verbo se emite, el verbo tiene un alcance, y ese alcance del verbo, es decir, esos escogidos, esos pasados a la presencia del verbo, es el alcance que el verbo ha tenido. Y ese ratio, ese alcance, también es verbo. Y al ser también verbo, es también Elohim. Esto es un hallazgo impresionante, si están siguiendo bien la secuencia. Locución, palabra, que es menra, que ya hemos dicho que se estudia en el Targum, pero no se estudia en el Talmud, porque el rastro nos lleva al Logos, que es el Mashiach, y la razón, también, por supuesto, la razón la comparten. El alcance del verbo, el verbo que ha ordenado toda frase, toda oración, y, por supuesto, ese Elohim, Logos trascendido, que ya es todo lo que ha alcanzado, el ratio. En fin, para no confundir, repasamos. Etimología se compone de etimos, que es verus, verdadero, y logía, logos, que es donde nos centramos, donde nos estamos focalizando. Logia, logos, logos significa eloquium, verbo y ratio. Locución, palabra, razón y menra, la palabra menra en hebreo. Entonces, logos es eloquium, y esto demuestra que los que han querido hacernos ver, ya puedes ponerla más distante, los que han querido hacernos ver que Yahshua no es Elohim, aun en las raíces hebreas, han faltado el respeto a la instrucción de la etimología, es decir, a la propia palabra, porque la palabra es el Logos y el Logos es Elohim. Y nos han dicho, se han cansado de decirnos que no se puede comprender, no se podía comprender que Yahshua no era Elohim, sino que una cosa era el Padre y otra el Hijo, sin ponernos las lentes hebreas. Pero eso no son lentes hebreas, negar la divinidad, de que el verbo es Eloquium, es Elohim. Eso no es, negarlo no es ponernos unas lentes hebreas, porque los arrianos, cristianos exterminados, eran de la misma fe, de decir que Yahshua era hombre, o creado por
por el Padre, emanado del Padre o enviado, la doctrina del enviado que se ha venido diciendo desde el mesianismo. Por lo tanto, esto no eran lentes hebreas, sino que eran meramente cristianas, porque los arrianos y los testigos de Jehová también dicen lo mismo. También dicen que es el hijo de Elohim, es el hijo de Dios, más correctamente dicen ellos, pero no es Dios. Entonces, están negando la propia identidad de la palabra, es decir, que en la misma palabra, en el mismo logos, está el rastro de que el logos es Elohim. Y han venido trastocándolo y han venido convenciendo y haciendo proselitismo. ¿Logos es una palabra griega? Y logos es una palabra griega, claro está. Hemos dicho que etimología viene del latín y el latín la tomó, porque fue el imperio previo, el griego, de etimología, que se compone etimos, verus verdadero, logía, logos, que es el verbo, y logos es elogium y Elohim. Entonces, pues esto es un hallazgo impresionante y verdaderamente, si quieren tener idea de lo que son las raíces de las palabras, pues en primer lugar debemos abandonar ese fanatismo férreo en torno a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque no solamente las raíces hebreas nos van a nutrir, sino que todas las raíces de las palabras tienen un origen que puede nutrirnos. Y, por supuesto, así se nutre mejor el árbol, que es el árbol de la vida, que se nutre de toda la familia humana y se nutre de todo el conocimiento, de todo el conocimiento en verdad humano. Y hasta aquí este mensaje, muy importante, muy a tener en cuenta para que ya se entienda de una vez pues lo que ha de entenderse y no se siga negando al Mashiach. Porque dice que el que niega su nombre y su palabra, el nombre y la palabra está estrechamente relacionada, o es lo mismo que logos. Y desde las raíces hebreas, lo primero que se reformó, o se quiso reformar, fue el nombre, acudiendo a la etimología. Bueno, pues la etimología, precisamente, de la que ellos se han servido para dar doctrinas torcidas, doctrinas de demonios que han acabado negando y que niegan al Mashiach, por cuanto es Elohim y lo niegan, pues ya eso se le puede poner punto final desde la misma arma que han utilizado ellos, que es la etimología, porque nos lo dice la propia palabra, el propio logos nos lo manifiesta, la propia palabra nos lo dice. Así que hasta aquí, quien quiera entender que entienda y quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el Ruach dice a las congregaciones. Shalom a todos.